Buenos días. Les damos la bienvenida a nuestra sesión de hoy del Seminario Permanente de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco. Voy a dar una pequeña semblanza de quiénes somos. Bueno, nosotros tenemos como antecedente el sexto Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, ALA, realizado en noviembre de 2020. Tenemos un grupo de trabajo que se conformó a partir de la participación en este congreso, que se llama Familia y Parentesco en América Latina, Prácticas y Lógicas Culturales, y fue aprobado en agosto de 2020. Las instituciones participantes en esta red es la Universidad Iberoamericana, la Universidad de la Frontera de Chile, la Universidad de Santiago de Chile, el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales, CIEL CONICET en Argentina, la Universidad Nacional de Río Negro, sede Atlántica en Argentina, el CISOR, la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas en México, la Universidad de Oriente y Contramestre Cuba, el Centro Regional del Noroeste, Universidad de la República de Uruguay, y el Centro Loyola de La Habana, Cuba, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Aquí tenemos un listado de las sesiones que empezaron desde el 2020, y la sesión de hoy es la 16ª de toda esta lista de sesiones, que se llama Reciprocidad entre Generaciones, Etnografía del Matrimonio y la Ozona en Yalala, la Sierra Norte de Oaxaca, México. Y está a cargo de Irene Ramos Gil. Les comento que la sesión de seguimiento será el miércoles 7 de diciembre, en un horario de las 12 horas en México, 15 horas en Chile y Argentina, y las 13 horas en Colombia. También les adelanto que la sesión, la 18ª sesión de este seminario permanente, se va a llevar a cabo el 2 de marzo de 2023. Vamos a tener un descanso de 2 meses en enero y febrero por las vacaciones del Cono Sur. Y esta sesión se llama Experiencias del Retorno Transnacional en Familias Mayas de Yucatán, y estará a cargo de Adriana Manjarres, de la Universidad de Colima. También será en un horario de las 12 horas de México, 15 horas de Chile y Argentina, 13 horas de Colombia y Perú. Y les comento que después les vamos a hacer llegar la liga para la inscripción a esta sesión, y que puedan recibir la liga para conectar. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociodigitales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. En un momento durante la sesión les voy a compartir las ligas para que nos puedan seguir en estos espacios y que puedan ver las sesiones anteriores a esto. Bueno, por mi parte es todo. Le doy la palabra a David Robichaud para que haga una presentación formal de Irene. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación, y gracias también a Javier por haber adelantado algunos de estos puntos. Y bueno, para mí es un gusto presentar hoy a Irene Angélica Ramos Gil. Ella, pues la conocí hace poco. Ella participó en un evento que organizamos Javier, creo que Juan Pablo y yo. Esto sí fue en el CICAIS, ¿no? Que fue virtual en Yucatán, ¿no? Un evento sobre nuevas dimensiones de parentesco, ¿no? Creo que Javier, tú estabas en otra sesión, te asomaste un poco, ¿no? Pero en fin. Y entonces, pues no sabía quién era. Se presentó como la Iberoamericana, pero resulta que es profesora por horas en la Ibero. También supe que hizo su doctorado en Francia, pero bueno, pues tiene una trayectoria interesante, un poco diferente de otros expositores, porque no es antropóloga, es socióloga, ¿no? Se formó en la licenciatura en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas en Sociales de la UNAM en la Ciudad de México, y luego hizo los estudios de maestría y doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Pero yo quisiera también resaltar que pues yo también hice mis estudios después de la maestría en París. Yo hice un diploma en sociología que me permitió llevar cursos en antropología y en otras disciplinas.
Y la sociología francesa, una parte importante de ella, hace trabajo etnográfico, ¿no? O sea que no suele ser el caso en México y en otros países, que es una tradición mucho más cuantitativa, pero pues por eso creo que es muy interesante la presentación de ahora, porque no solamente Irene hizo trabajo de campo entre el grupo de la Sierra de Oaxaca, de los zapotecos, pero hizo trabajo de archivo, ¿no? Consultó notas de Julio de la Fuente, que tiene un trabajo clásico en antropología sobre Yalal, algún trabajo de campo que fue hecho en los años 30, si no me equivoco, ¿no? Bueno, quiero también destacar que en la Escuela de Altos Estudios formó parte del seminario de Alain Cottreau, Sentido de lo Justo y Sentido de la Realidad Social, a partir del cual desarrolla su propia investigación, la cual tenía que ver con la relación entre la alianza y la violencia en la historia política de México. Su tesis de doctorado, titulada Alianza y Violencia, Relaciones de Autoridad a lo largo de 3 generaciones en Guerrero y Oaxaca, que se sustentó en 2012, se basa en un estudio etnográfico que examina cómo las formas de autoridad a nivel local se han modificado tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito propiamente político. También trata la relación que se ha establecido entre la alianza matrimonial y la alianza política. Su análisis se desarrolla a través de una sociología de la crítica que da cuenta de cómo se han transformado los criterios para evaluar lo justo y lo injusto en el ámbito de las alianzas a lo largo de 3 generaciones. Ha sido, por otra parte, investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM, eso fue durante el 2013-2014, y también en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social en Santiago de Chile, donde fue distinguida con la beca Ray Pal, que asigna la Foundation for Urban and Regional Studies. Eso fue en 2015. Impartió el curso Pensamiento Político Latinoamericano en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile en 2021. Actualmente es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y profesora de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Desde 2022 es candidata a investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene varias publicaciones en francés, tiene un artículo en la revista Península y un artículo en la muy prestigiosa revista mexicana de Sociología. Nosotros hemos colocado en un drive su tesis doctoral, que está en francés, y 3 de sus artículos. Si ustedes no tienen, eso está en nuestra página de Facebook. Si no tienen acceso a Facebook, si no tienen Facebook, que nos escriban, por favor, y con gusto les mandamos estos documentos. Sin más, con mucho gusto yo presento a Irene Ángela Ramos Gil. Irene, adelante, por favor. Gracias, Javier. Gracias, David. Gracias, Javier. Gracias, Jorge, por recibirme y presentarme así. Voy a compartir pantalla. Ay, creo que es acá. ¿Estamos bien? Sí, ya va a salir. Bien. Y voy a poner anclaje. Y ahora sí. Está tardando un poco, pero ya dice que estás compartiendo. Ok, entonces espero. ¿Quieres dejar de compartir y luego comparte otra vez? A ver si. Dejar de compartir y otra vez. Ok. Por Ah, favor. su función de compartir está en pausa. Voy a volver a hacerlo. Algo no. A ver, ¿qué pasó? No. Casi que me voy a salir. No. Compartir.
Ahora sí, Ahora sí ya la vemos. sí. ¿Todo bien de tamaño? Sí, todo bien. Puedes ¿Todo compartir. bien? ¿O hay Sí, que pantalla completa? Cambia un poquitito nomás. Bueno, ya te vemos muy bien. mejor. Bueno, gracias. Bueno, ya con esta presentación de David Robichaud, mencionó mi trayectoria, anticipó que mi punto de vista es sociológico, lo que no impide que hice un trabajo de campo, un trabajo etnográfico que tengo la fortuna de presentar aquí con antropólogos y con el público que nos acompaña. Y los dos términos que voy a manejar en esta presentación son reciprocidad y alianza. Reciprocidad, que es el tema que ha estado trabajando David Robichaud y convocando a varios antropólogos respecto a la reciprocidad y parentesco. En mi caso, solo estudio este aspecto del parentesco, que es la alianza matrimonial. Y como ya lo vieron en la ficha y lo mencionó David, el título de esta presentación es Reciprocidad entre generaciones, etnografía del matrimonio y la Gozona en Yalala, que es un pueblo que está en la Sierra Norte de Oaxaca, en México. El tema de mi tesis de doctorado, que fue el momento en que hice esta etnografía y donde obtuve los materiales que ahora voy a presentar, pues fue la alianza matrimonial, un tema que en un primer momento, si lo pensamos de forma muy rápido, convocaría a la unión entre un varón y una mujer. Si nos detuviéramos únicamente en ver la unión entre dos individuos que son quienes contraen una alianza, pensaríamos que se trata básicamente de un lazo horizontal que une al varón con la mujer o a la mujer con el varón, y sin embargo, al llevar a cabo una tesis que me tomó mucho tiempo, es decir, varios años, y una etnografía que también se realizó a lo largo de algunos años, pude darme cuenta que hablar de alianza no implica únicamente la unión de dos individuos, sino algo mucho más complejo, más relaciones y más lazos que ahora mismo voy a explicitar. Solo menciono que una de las preguntas principales con las que inicia mi tesis de doctorado es a partir de qué criterios se juzga legítima la alianza matrimonial. Y en especial me interesaba al plantear esta tesis de doctorado en París, quería saber cómo es que se pasó de una forma legítima del matrimonio que existía antes, según la cual los papás podían elegirle a los hijos el cónyuge, a una forma actual vigente en la que son los contrayentes quienes eligen con quién se van a unir. Ese cambio de un modo de matrimonio a otro me parecía algo relevante, algo importante, que tiene implicaciones en la manera de ponderar, en la manera de evaluar cómo se puede establecer correctamente una alianza, y por lo tanto esta tesis se inscribe en una sociología de la evaluación o una sociología de la crítica que busca conocer cómo las personas involucradas en una situación social, en este caso el matrimonio, juzgan lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es legítimo y lo que es ilegítimo. A grandes rasgos, la pregunta sobre los criterios para juzgar la alianza matrimonial, quería saber en qué momento se permite y se juzga correcto y justo que los jóvenes elijan a su pareja con independencia de las aspiraciones y los criterios de los padres. Por lo tanto, estudiar los criterios que se esgrimen para juzgar
la legitimidad de la alianza matrimonial es algo que sobrepasa la dimensión de dos individuos que deciden unirse porque involucra la participación y la evaluación de varias generaciones, del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela, de los tíos, de muchas personas van a estar involucradas en esta transformación. Y por lo tanto, el diseño de mi investigación ya no podría centrarse únicamente en conocer qué ocurre a nivel horizontal en un tiempo presente con las personas que contraen matrimonio, sino que tenía que buscar en las generaciones ascendentes, es decir, en el pasado, cómo es que en otro momento se establecía una alianza legítima y de qué manera esos criterios y esas condiciones de legitimidad fueron cambiando. Y al respecto pongo esta foto de un libro, Historia de la Familia, y que tiene, son dos tomos, entonces en un tomo el prefacio lo hace Claude Lévi-Strauss y en el otro lo hace el historiador Georges Duby. Y en el prefacio que aquí hace Claude Lévi-Strauss, me gusta citarlo porque dice de manera muy clara que en el estudio de la familia imperan dos dogmas, dos paradigmas. Dice, uno es británico, dice Claude Lévi-Strauss, que se apoya en estudiar la filiación, lo que se transmite de una generación a otra, que sería una línea vertical, mientras que un paradigma francés, dice Claude Lévi-Strauss, ha dado prioridad a estudiar desde una perspectiva horizontal cómo se teje una alianza y cómo al tejerse una alianza, que el mismo Lévi-Strauss abundó en el conocimiento de la importancia que tiene la alianza como forma de sociedad y forma de civilización, al referirse a la ley del incesto, la perspectiva francesa que analiza la familia en términos de redes y de alianza horizontal, permite también cómo se comunican dos familias, dos grupos, muchas veces que podrían estar en una situación de rivalidad y de tensión y que encuentran una solución a esa tensión a través del lazo matrimonial. Por lo tanto, a la pregunta que reitero, a partir de qué criterio se juzga legítima la alianza matrimonial, había que desarrollarla a través de un dispositivo de investigación que no mirara solamente a los dos individuos que contraen el matrimonio, sino que tomara en cuenta generaciones ascendentes y lazos de filiación, como lo ha hecho la antropología británica, el dogma vertical que dice Lévi-Strauss, y también la unión entre dos familias, que sería la red social que estudia la antropología francesa. El lugar donde hice esta etnografía, bueno, ya lo mencionaron, es en Oaxaca, que es una región que está al sur de México, una región que colinda con Guerrero, con Chiapas, con el Océano Pacífico. En especial, la zona de la sierra que yo visité está al norte de Oaxaca, más próxima hacia Veracruz, que es esto que está acá. Y el pueblo de Yalala forma parte de un complejo montañoso con una gran altitud. Hay un cerro que se llama Zempoaltépetl y aquí hay varios pueblos mijes y zapotecos. En especial, yo visité Yalala, que además es una comunidad que ya había sido visitada por otros antropólogos, en especial por Julio de la Fuente, quien tiene una monografía de ese lugar, además de sus carnet de notas que pude consultar en la biblioteca del CIESAS, y esto me permitió situar la experiencia del matrimonio desde una perspectiva histórica y así poder conocer y comparar cómo había ocurrido la alianza matrimonial en generaciones previas a las que yo pude encontrar durante mi trabajo de campo.
Julio de la Fuente tiene este libro, Yalala, una villa zapoteca serrana, es una monografía que se publica en 1949. Y Julio de la Fuente participa con el gran antropólogo Bronislaw Malinowski, quien está en Oaxaca hacia el final de sus años de Malinowski. Va a hacer una investigación en Oaxaca, ya no exactamente en la sierra, no en Yalala, pero sí en la zona central, los valles de Oaxaca, va a hacer Malinowski una investigación sobre el sistema de mercados. Y durante un periodo del trabajo de campo de Malinowski, Julio de la Fuente es su asistente, entonces también pude consultar algunos carnet de notas y archivos que hay al respecto. ¿Bien hasta aquí? Bueno, el tiempo, como decía David Robichaud, hubo un tiempo en que hice la etnografía mientras estaba estudiando el doctorado en la Escuela de Altos Estudios. Comencé en el año 2005, no todo el tiempo estuve en el terreno, solo algunos meses, que eran los meses de otoño-invierno, viajaba a México y iba a Oaxaca para hacer el trabajo de campo. En 2008 pude asistir a una boda en Yalala de la que voy a hablar hoy. En 2007 asistí a una boda, pero esta es en otra región, el Guerrero, de lo que ahora no voy a hablar, pero este es el esquema de mi trabajo. Y después de que estuve en esta boda en Yalala en 2008, me dediqué a buscar los archivos, los carnet de notas de Julio de la Fuente, de Malinowski, para tratar de entender de manera más precisa cómo era la sociedad de la época, poder trazar las redes de sociabilidad que descubre Malinowski, que descubre Julio de la Fuente, y esa fue una información muy valiosa, muy rica, que me permitió entender mejor de qué se habla cuando se habla de alianza matrimonial en esta región. Como también ya se mencionó, parte de mi trabajo ya ha sido publicado. Por un lado, en esta revista, Problème d'Amérique latine, hago un artículo en donde menciono cuáles son los criterios que han sido utilizados en distintas generaciones para evaluar la alianza matrimonial. Y en un artículo posterior en la revista Península, que se titula Gozona y Fandango, reproduzco la etnografía de esta boda en Yalala. Lo menciono porque voy a repetir algo, sobre todo de lo que ya está en el artículo de Península, o por si alguien quiere leer lo que presento aquí, buena parte está en esta revista. Otra cosa que quiero mencionar es que en mi investigación, bueno, pude conocer a 3 generaciones, al menos 3 generaciones, la generación de los jóvenes, que, entre quienes tuve la fortuna de conocer a una chica que se casó en 2008, me invitó a su boda, y de eso voy a presentar enseguida la etnografía. Ella nació en la década de los 80, pero conocí también a la generación de su padre, su madre y sus abuelas. En esta generación de las abuelas, cuando ellas eran muy pequeñas en el pueblo de Yalala, vieron entrar a Julio de la Fuente a su casa. Esto para poder hacer notar cuál es la cercanía de esta comunidad con la historia de la antropología. Julio de la Fuente permaneció varios meses en Yalala y todavía hay una memoria de cuando estuvo ahí, todavía se sabe con quién fue, a quién visitó, quién lo había visto, y eso facilita mucho este trabajo para entender cómo han cambiado
las formas de alianza y los criterios para su evaluación. Julio de la Fuente realiza su trabajo de campo en Yalala a partir de 1937 y hasta 1941, me parece, que es el año también en que muere Malinowski. Julio de la Fuente nace a principios de siglo, en 1905, y muere en 1970. Es un antropólogo mexicano muy reconocido, cuyo trabajo abrió camino, primero en Oaxaca, después en Chiapas. Lo menciono para los colegas que no son de México, puedan ubicar un poco que es un personaje que cuando uno hace antropología en México sabemos ya de quién se trata. Además fue un dibujante, fue también un artista comprometido con los movimientos nacionalistas de la época. Y cuando llegó a ser antropólogo, tuvo la fortuna de trabajar con Malinowski y produjo un trabajo realmente muy valioso. En su monografía, Julio de la Fuente habla de la gozona y lo define de esta manera. Dice que es una palabra que en lengua zapoteca de esta zona, que es la sierra, la montaña de Oaxaca, significa intercambio recíproco. Hay un grupo zapoteca en todo Oaxaca, pero como se distribuye en todo el estado con una geografía muy particular, también se desarrollan lenguas que varían, aún siendo zapotecos. Entonces, en el Valle Gozona se dice Guelaguetza, y en el Istmo de Tehuantepec, hacia el sur del estado, junto al Pacífico, en zapoteco, gozona se dice gendaliza. Significa en los tres casos lo mismo, intercambio recíproco. Sin embargo, el término lingüístico ya es algo diferente. Y para quienes somos mexicanos o estudiamos México, sabemos que Guelaguetza es el nombre de un gran festival que se hace en el centro de Oaxaca todos los años en verano, en donde cada comunidad de la región viene y hace un baile típico con su ropa típica. Y este término, Guelaguetza, que es muy conocido en México, en la Sierra Norte se dice gozona, pero su significado es este. Por lo tanto, yo a lo largo de esta investigación, y lo voy a repetir acá, siempre pienso que hubiera sido un objeto de estudio que a Marcel Mauss le hubiera gustado mucho. Sí le interesó a Marcel Mauss descubrir el potlatch a través de los trabajos de Franz Boas. Pienso que también haber conocido de qué se trata la gozona le hubiera dado el material para escribir otro ensayo sobre el don. ¿Qué es la gozona entonces? ¿Qué es este intercambio recíproco? Julio de la Fuente, en los años 30, observa que este intercambio se establece fundamentalmente para cultivar la tierra o cosechar la tierra, así como para la construcción de casas. Es decir, si el padre en una familia va a construir su casa, va a pedir ayuda a otros varones, generalmente padres de familia, todos ellos, y van a venir a pegar tabiques. Cuando cada uno de ellos necesite construir su casa, va a contar con esa misma ayuda, por eso es recíproca, y de esta forma se llevan a cabo, se cultiva la tierra, se cosecha, se construye. Es una forma primitiva de este intercambio que se llama gozona y que observa Julio de la Fuente. Pero además de esta gozona, que en México también se llamaría mano vuelta, en otros pueblos, en otras regiones, habría varias formas de ubicarlo, de visualizar esta forma de reciprocidad.
Pero aparte de esa ayuda en labores agrícolas o de albañilería, Julio de la Fuente observa que hay una gozona de boda, que es la que aquí nos va a interesar. Y también en el momento en que él está en Yalala, 1937, comienza a ir aproximadamente, observa Julio de la Fuente que el concubinato ha dejado de ser un modo de unión frecuente en el pueblo y que por lo tanto cada vez hay más parejas que al unirse recurren a la boda religiosa y al mismo tiempo que acuden a celebrar la boda en la iglesia, emplean un gasto que es considerable para festejar. Esto, dice de la Fuente, bueno, tiene que ver con un momento particular de la economía de la sierra porque comienza el boom del precio internacional del café y en la Sierra Zapoteca, en la Sierra Mije, en todo Oaxaca, en el Istmo también, la agricultura se va a volcar a producir café. Entonces, producto va a permitir que ingresen cantidades de dinero que nunca antes habían ingresado. Hablamos de los años 30, poco antes había pasado la revolución y gracias a eso las bodas van a adquirir características también inéditas. Dice Julio de la Fuente, las fiestas de boda en Yalala se distinguen de las de otros pueblos de la sierra en razón de la riqueza de sus habitantes. A la diferencia de las comunidades vecinas, donde las prestaciones matrimoniales, es decir, las aportaciones que los familiares de los novios comprometen, se realizan fundamentalmente en especie, con maíz, frijol, leña, etc., en Yalala abundan las prestaciones monetarias que permiten reunir cantidades de dinero nunca antes vistas gracias a la circulación de efectivo que posibilita el mercado de café. Y aquí preparé una gráfica en la que podemos observar en esta línea que refiere el matrimonio únicamente religioso en 1930, la mayor parte, 90%, casi la totalidad de los matrimonios en Yalala era únicamente religioso, pero esta modalidad va a caer en desuso, entre otras razones, porque hay un nuevo reglamento civil, hay una nueva orden administrativa que obliga a que antes de casarse en la iglesia hay que pasar por el matrimonio civil y por lo tanto en esta otra línea que reúne el matrimonio civil y religioso podemos ver que si bien en 1930 era inexistente, había 0 matrimonio civil religioso porque eran únicamente religioso, va a conocer un ascenso vertiginoso y esto lo podemos entender antropológicamente como que al mismo tiempo que la gente comenzó a casarse por lo civil y por la iglesia, el gasto que empleaba para celebrar ese matrimonio también comenzó a ir en ascenso, como lo observa el antropólogo Julio de la Fuente en Yalala. Y bueno, esta es una gráfica a nivel nacional. Y ahora para entender exactamente de qué se trata este matrimonio suntuoso que ya busca cooperación monetaria, que ocurre gracias a que hay un ingreso económico importante en los años 30, hay que identificar, como lo hace el antropólogo, varias etapas que van sentando
las pautas de un camino que se va recorriendo entre familias hasta llegar al umbral, a ese umbral que indica el rito del paso, que sería la alianza matrimonial. El primer momento para comenzar a recorrer este camino hacia el umbral es el pedir la mano de la novia. En Yalala, a diferencia de muchos pueblos indígenas que David Robichaud ha estudiado y reunido trabajos muy interesantes en las distintas compilaciones que ha hecho, es muy común que para pedir la mano de la novia se recurra a una tercera persona, a una figura que se le llama pedidor huehuete, y bueno, habría varios términos locales para identificar a este personaje que acompaña a los padres del novio a pedir la mano de la novia. Pero en Yalala no es así, en Yalala no está bien visto, en Yalala va directamente la familia del novio a hablar con la familia de la novia y hacerles una solicitud de matrimonio. Una vez que la familia de la novia acepta la proposición del matrimonio que hacen los padres del novio, en una segunda visita, los padres del novio van a preguntarle a los de la novia cuántos guajolotes y qué otros alimentos van a necesitar para celebrar esta nueva alianza matrimonial. Y anota Julio de la Fuente que la respuesta que dan los padres de la novia se formula más o menos así: ¿quién sabe si ustedes podrían darnos todo lo que queremos, porque somos bastante familia? Y con esta locución que dice, ¿quién sabe si nos van a poder dar lo que vamos a pedir?, anticipan que pueden pedir una suma considerable que se mide fundamentalmente por un número de guajolotes, pero ese número de guajolotes que la familia de la novia solicita lo hace en función de una cuenta, es decir, de haber contado cuántos invitados va a tener la novia y con esos invitados que tiene que van a comer un caldo de guajolote, se establece cuántos animales, cuántas aves requiere la familia de la novia que entregue la familia del novio para celebrar la alianza matrimonial. Me equivoqué. Sí, en la monografía que hace Julio de la Fuente en los años 30, él observa que el padre de la novia, en una boda a la que invitan al antropólogo y él asiste, él observa y anota que el padre de la novia pidió 10 guajolotes, lo que era considerable, era mucho, 10 pesos de pan, además de los ingredientes para preparar el caldo de guajolote y una bebida a base de maíz que se llama pozontle, y que también quien ha visitado Oaxaca sabe que se sigue preparando y se sigue tomando el pozontle. Una vez que se establecen las cantidades, principalmente guajolotes, pero también los ingredientes del caldo, el pozontle, hay otras cosas que están asociadas, pero la dimensión del gasto lo van a indicar las aves. Una vez que ya se establece cuánto es, dice Julio de la Fuente, la primera entrega se va a hacer un día lunes en la semana previa a la boda. ¿Voy bien? Sí, todo bien el tiempo, sí. Gracias. El lunes, entonces, dice Julio de la Fuente, se llama toma de la cuenta. Se hace la toma de la cuenta. ¿Y qué significa esto? Esto a mí me pareció de lo más interesante.
toma de la cuenta el lunes es que en casa de la novia se pone una mesa, se sienta una persona a la que se le llama el secretario y la madre de la novia ya tiene una lista en papel. Cuando Julio de la Fuente hace la etnografía, ya hay un papel y ya están los nombres de las familias escritos ahí. Antes de Julio de la Fuente, dice, era de memoria. No había mucha gente en el pueblo que supiera leer y escribir. Tampoco había muchos cuadernos y lápices para estar anotando estas cosas. Pero ¿de qué se trata la lista? Lo que llamamos y se llama la lista de invitados de la novia, en realidad es una lista de familias que establece la madre de la novia, familias con las que en otro momento esta madre de la novia fue a celebrar una boda y llevó un regalo en dinero, y ese regalo en dinero se llama gozona. Si la mamá de la novia había ido antes de que su hija se casara a 5 bodas y ahí dejó una gozona de 10 pesos, cuando se casa su hija va a esperar que en esas 5 bodas, donde llevó en cada una 10 pesos, venga la madre o el padre de ese lugar a reembolsar, a pagar en reciprocidad esos 10 pesos que ya fueron dados. Por lo tanto, gozona también se le reconoce como una deuda. Y es una deuda, pero tengamos en cuenta que es una deuda diferida en el tiempo. Puede estar diferida a 5, 10, 15 años, el tiempo que tarde entre una casa y otra en casarse la hija. Entonces, en la toma de la cuenta está un secretario que observa que se desarrolle todo bien, todo correctamente, y se establece la lista, se lee en voz alta la lista con el nombre de las familias que deben una gozona y que el día de la boda van a venir para pagarla, para cumplir con esa reciprocidad. El día martes, en la casa del novio, se sacrifican los guajolotes. Recordemos que en esta boda que ve Julio de la Fuente piden 10, sacrifican 10 guajolotes. Como el novio juntó 10 guajolotes de un día para otro, pues tampoco fue de un día para otro. También su mamá y su papá se encargaron de haber mantenido de forma diferida una gozona de guajolotes, justo para que el día que les toque casar a su hijo los pudieran reunir. Lleva la familia del novio estos guajolotes a casa de la novia y se hace una entrega que es observada, apreciada y evaluada por todos los invitados de la novia. Ellos están ahí para ver que se entregue, que se cumpla y saber lo que se está celebrando. El día miércoles le llaman en Yalala entrega de la cuenta. ¿Qué quiere decir entrega de la cuenta? Se eligen a dos personas de parte del novio, 2 personas de parte de la familia de la novia, se sientan otra vez en una mesita con la lista de gozonas que se deben y se van a pagar, y ante esa mesa van desfilando los invitados de la novia y declaran en voz alta, dice Julio de la Fuente, pago mi deuda o pido mi deuda. Pago mi deuda si ya ellos recibieron en la boda de su hija gozona y vienen a pagarla, o pido mi deuda si vienen a aportar una gozona que esperan se les pague cuando ellos casen a su hija. Al mismo tiempo que hacen este pago o establecen esta gozona en la mesa, que funciona como un escritorio, las familias llevan su olla y en esa olla van a recibir una porción del caldo de guajolote que se preparó con el regalo que aportó la familia del novio.
en este momento, años 30, lo que observa Julio de la Fuente es que el caldo de guajolote que se prepara se le entrega a la gente que deja gozona y se le entrega de forma proporcional. Por ejemplo, si la gozona es de 10 pesos, le darán una olla de caldo de guajolote, pero si la gozona es de 20, le darían 2 ollas de caldo de guajolote. Y ese caldo, la familia que fue a pagar o establecer deuda, se la lleva a su casa y la comparte con los suyos. Vamos a ver que esta parte sobre la relación deuda, caldo de guajolote y el consumo del caldo cambia en los tiempos contemporáneos, pero el circuito de la gozona permanece. ¿Y para qué quiere la familia de la novia recuperar esas gozonas que fueron anticipadas, diferidas con otras familias? Lo hace porque en ese momento, en este caso un día miércoles, va a recibir el dinero en la mesa, lo va a juntar todo, se va a contar cuánto se reúne y ese dinero es para la novia. La novia se lo va a llevar consigo al momento en que se case y se mude a la residencia virilocal, y va a ser el aporte con el que pueden comenzar a construir un fondo conyugal. Por eso es importante observar que todo este circuito de gozonas permite construir algo que Jacudi llama la dote indirecta, pero bueno, más adelante revendremos sobre este asunto. Después del miércoles de la colecta de gozonas, de la entrega de la cuenta, de que se reúne el dinero que va a ser el regalo para la novia, el jueves puede ser que ya solo se haga un recalentado con el caldo que sobró y lo consuman los familiares más próximos de la novia, o puede ser que el padre del novio quiera hacer un gran dispendio, quiera hacer otra fiesta más grande, y eso se celebraría un día sábado a la fiesta de boda que se hace después de la ceremonia religiosa, se le llama fandango en Yalala, pero esta celebración de fandango y la boda religiosa es opcional, depende de los recursos del padre del novio. Lo que es realmente fundamental para sancionar legítima la alianza matrimonial son las gozonas, la toma de la cuenta del día lunes, la entrega de guajolotes el día martes, porque es lo que permite hacer la colecta de gozonas el día miércoles. Sin estos intercambios de estos días, efectivamente, el matrimonio no podría celebrarse como se considera se debe hacer en los años 30 en la comunidad de Yalala, Oaxaca. Este es un esquema sobre el tipo de prestaciones que ocurren en esta boda, en esta gozona de boda. Hay prestaciones cruzadas, es decir, donde se van a dar intercambios entre la familia del novio y de la novia, pero al interior de cada parentela, al interior de la familia del novio como de la novia, hay otro circuito de prestaciones que se pueden llamar prestaciones internas, como el hecho de que al interior de la parentela del novio se hace la gozona de guajolotes y una vez que se reúnen, estos se le entregan a la familia de la novia y la familia de la novia con esos 10 guajolotes va a poder recuperar o establecer nuevas gozonas con una parte importante de su parentela. Ahora voy a mencionar, ya habiendo repasado con estos valiosos apuntes de Julio de la Fuente, voy a repasar lo que yo pude observar
en el año 2008, en el momento en que se celebró una boda en Yalala. Yo observé que desde el día jueves comienza a prepararse ya varios aspectos de la celebración que ocurre para una boda. En especial, tengamos en cuenta ya hace unos cuantos años, 2008, la vida de los pueblos indígenas ha cambiado mucho. No puedo resumir aquí todo, pero para el día jueves empiezan a llegar a la casa de la novia los familiares que vienen de Oaxaca o de otro estado de la República de México o de California o de Chicago, ¿verdad? Hay una migración muy importante de Oaxaca en Estados Unidos y esos familiares comienzan a llegar con anticipación para estar los días de la boda. Esta situación contemporánea también favorece que en la familia de la novia se pueda ponderar la cantidad de guajolotes que se le va a pedir a la familia del novio. En este caso que yo observé, el padre de la novia solicitó 5 docenas de guajolotes a la familia del novio, es decir, 60. Aproximadamente se pueden solicitar actualmente en Yalala para una boda 60, 80, dicen que alguna vez se han pedido 100, pero ya es mucho. Como ocurría antes, sigue ocurriendo ahora, se calcula cuántos guajolotes se quiere en función de los invitados que va a tener la novia, porque esos guajolotes con ellos los va a compartir. Y en este caso, los papás de la novia pensaron que 5 docenas era justo, necesitaban un poco más, tampoco quisieron pedirle demasiado a la familia del novio, cargarle la mano, se dice, y por lo tanto consiguieron que entre sus parientes en Estados Unidos aportaran como regalo otros tantos guajolotes, otra docena más. Como podemos ver, entonces, actualmente hay otros recursos, otras redes que permiten compensar este gasto de guajolotes, aun cuando en esencia el rito de la celebración del matrimonio se sigue orientando en el intercambio de estas aves en Yalala, pero esto también pasa de alguna manera. Los guajolotes sí se usan para celebrar los matrimonios en Oaxaca y otras partes de México. El día viernes es el día en que llega la familia del novio con sus 5 docenas de guajolotes. Entran con la banda del pueblo que los acompaña haciendo música. Es un momento muy alegre, muy festivo, con mucha expectación, y es un momento también solemne porque la alianza se empieza a establecer. Para que la alianza se establezca, esto va a tomar varios días, al menos de jueves a domingo, y en esos varios días se ponen en juego redes de intercambio, deudas diferidas en tiempo pasado, que van a contribuir a que esta alianza sea observada, sea juzgada y sea aprobada como algo legítimo, aún en tiempos muy recientes. La familia del novio lleva ya los guajolotes que sacrificó una noche antes, le sacó las plumas y los van a poner acomodados en una cuerda o en un palo y los van a ir entregando. También llevan los ingredientes del pozontle y los ingredientes para preparar el caldo. Y esta noche, la noche del viernes, hay una cocinera pagada por la familia del novio que se va a quedar en casa de la novia toda la noche cocinando ese caldo para que esté listo al día siguiente. Aquí esto debí borrarlo. No vean miércoles. Y esta noche también que se entregaron los guajolotes en casa de la novia,
la cocinera prepara el caldo, mientras que el papá de la novia, con sus hermanos, primos, cuñados, toda la parentela, pero de varones, lo van a acompañar y pasaron toda la noche en vela cortando con mucho cuidado las 60 piezas de guajolote. Bueno, fueron un poquito más, fueron 72 porque ya dijimos que la familia de Estados Unidos agregó al don una docena más. Se la pasan en la noche cortando los guajolotes. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen en simetría, lo hacen todos de la misma manera, lo hacen con extremo cuidado y van a hacer varios cortes de tal forma que las piezas del guajolote queden pequeñas. ¿Y para qué quieren que queden pequeñas? Porque teniendo pequeñas porciones, al día siguiente va a ser más fácil distribuir en los platos con el caldo de guajolote y va a ser más fácil distribuir en igualdad, que ese fue un aspecto que cuando lo pude observar para mí fue como una revelación, no solo que hay reciprocidad, sino que este circuito de reciprocidad se orienta por un principio de compartir y de reparto de partes iguales. Y estos son los guajolotes que fueron entregados y los van colgando. También hay unas bolsitas con los ingredientes para el caldo que van quedando acá. Aquí van poniendo en casa de la novia los guajolotes donde el novio, y al ver yo este inmenso circuito de intercambio, no podía sino pensar en que los guajolotes que tenía ante mí eran algo como las conchas en el archipiélago de las Islas Trobriand que Malinowski observó y que formaban parte de un intercambio que se llama Kula en estas islas. De verdad que seguir qué pasa con un guajolote, todas las personas que van a estar relacionadas a través de deudas diferidas por esto, y la función del guajolote para celebrar la alianza, para compartir, para reunir la dote, es algo que antropológicamente no podríamos soslayar. También esto que mencionaba, cómo pasan la noche el padre de la novia con los tíos, cortando cuidadosamente los guajolotes, me hizo recordar un artículo de la antropóloga Nicole Leroux, que es una antropóloga del tiempo pasado, pero muy pasado, de la Grecia antigua, en un artículo que se titula La ciudad como cocina y como forma de compartir, en donde Nicole Leroux observa cómo también en la Grecia antigua había una preocupación por cortar de tal forma la carne de las reses que esos cortes facilitaran una repartición en porciones iguales. Y dice Nicole Leroux, ese repartir la carne sacrificada en porciones iguales es la isonomía de los griegos. Tanto que, dice Nicole Leroux, el lenguaje político de igualdad de la polis griega tiene que ver con prácticas de cocina y prácticas de sacrificio. Y en mi experiencia, la manera de realizar el intercambio, el sacrificio, la cocina y después de compartirlo no está muy lejos de los griegos, según lo que yo pude observar en Yalala, en esta boda de 2008. Después de que se cocina el caldo, que esto fue el viernes, aquí me faltó borrar el miércoles, está mal. Después de que se cocina la noche de viernes, el caldo, el sábado se va a consumir.
Y el sábado se va a consumir el caldo junto con muchas otras cosas más. Se va a consumir la gozona, se va a consumir la alianza, se va a consumir también el don del novio, que serían el guajolote y los ingredientes del caldo. Y el domingo, en la boda que yo pude asistir, el padre del novio además ofreció una fiesta a la salida de la ceremonia religiosa que se sigue llamando fandango y que aún ahora es algo opcional. Se perdona que no haya fandango ahí donde la familia del novio tenga escasos recursos, pero generalmente sí se busca que las bodas todavía se celebren con fandango. Pero detengámonos aquí, en el sábado, la colecta de gozonas que yo pude observar. La novia se sienta ante una mesa junto a su abuela, que no está aquí en esta foto. Tiene la lista de gozonas establecida con anticipación por su madre, es decir, la lista de familias a donde su mamá asistió a bodas de hijas llevando una aportación monetaria como gozona, y con esta lista que va aquí anotando, la novia va a verificar si se viene a pagar la gozona pendiente o si llega una familia a entablar una nueva gozona. Además de la gozona monetaria, también ahora existe el regalo gratuito. Hay quienes llevan simplemente aquí una caja que puede llevar vasos, recipientes, sábanas, y ese regalo no es un regalo envenenado, no implica contrapartida, se entrega una vez y ya, pero la gozona sí se mantiene como la forma privilegiada de reciprocidad. Una vez que se entregan en este día sábado todas las gozonas, viene la banda de música, toca, se baila, y con la colecta de gozonas monetarias que se hace lo que ya se hacía desde generaciones anteriores. Se va a contar el dinero. En esta vez se juntaron cerca de 40,000 pesos. 40,000 pesos contante y sonante que se le dieron a la novia y se lo llevó consigo una vez casada a su nuevo hogar para iniciar el fondo conyugal. Como vemos, este circuito de gozonas sigue siendo muy útil para establecer esta dote indirecta que Jack Goody observa es una característica fundamental de los matrimonios en las sociedades euroasiáticas. Este aspecto también me pareció muy importante de destacar. Por un lado, las características singulares de Yalala, de la región de la sierra, de los zapotecos de la sierra, pero también vale la pena entender estos procesos de intercambios con términos de la antropología, ya sea de Malinowski, de Moss o de Goody, porque dan cuenta de prestaciones y de formas de intercambio y de reciprocidad que se pueden al menos buscar o comparar en otras partes fuera de México. Aquí tengo otro esquema similar al anterior, pero que me sirve para comparar estos circuitos de intercambio. De nuevo, la gozona permite una serie de prestaciones cruzadas entre familia del novio y de la novia. Al interior de cada parentela hay otra serie de prestaciones internas. Al don que hace la familia del novio, que él reúne con gozona en su parentela para entregar a la novia, se agrega un don que la familia de la novia que vive en Estados Unidos completa con los guajolotes. Los guajolotes entregados por el novio a la novia los entrega crudos y es en casa de la novia, pero con recursos del novio, que se cocinan. Y este proceso en el que se pasa de lo crudo
a lo cocido, es también indicador del momento en que la novia va a poder dejar su casa, va a dejar a los suyos para poder pasar a formar parte de la otra familia en residencia virilocal. Y este proceso es celebrado por todos quienes asistimos a la boda y lo celebramos consumiendo el caldo de guajolote, consumiendo el don del novio y al mismo tiempo permitiendo que se consuma, al consumir el caldo, que se consuma esta alianza matrimonial. Una diferencia con lo que yo pude participar y lo que cuenta Julio de la Fuente en su monografía es que antes, al entregar la gozona, les decía, la gente lleva su olla de barro y ahí se llevaba su comida, su caldo y sus tortillas. Ahora no es así. Ahora el caldo se sirve en mesas que se disponen en un patio central y se consume de forma de banquete. También ocurrió que actualmente se disocia el monto de la gozona de la cantidad de caldo que se le va a repartir a cada invitado. Antes, dice Julio de la Fuente, si la gozona era mucho, recibía más comida el invitado. Ahora se les comparte la comida por igual y se come todos juntos, sentados a la mesa, cosa que no ocurría anteriormente. Y con esta forma de banquete se permite, con lo que yo pude observar, que se afirmen formas de compartir, de reparto igualitario que tienen que ver con la noche previa, desde el momento en que se están partiendo en pedacitos las partes del guajolote. Y ya para acercarme al final, quisiera mencionar, por un lado, que una situación comparable ocurría en China, en un libro que encontré, que más bien me recomendó mi director de tesis, Alain Cotero, cuando estaba haciendo el doctorado, y esta es una foto en la que vemos una mesa, dos secretarios que están también con unas listas contando los regalos que se llevan a una boda, porque también existen cadenas de reciprocidad en la lejana China. Ese sería un ejemplo con esto de la gozona en donde podemos ver una analogía. Por otro lado, podríamos encontrar una comparación por contraste, es decir, algo distinto, más bien opuesto, si tenemos en cuenta cómo, qué significa la dote en la India. Yo no soy experta en la India, pero sí leí los trabajos de Veronique Benei cuando hice mi doctorado. Tiene una tesis doctoral Benei importante sobre la India, en donde ella da cuenta cómo la dote significa un don, un regalo que hace la familia de la novia al novio al momento del matrimonio. Y este sentido de la dote es algo que comienza en la casta de los brahmanes, pero que con el tiempo, en los últimos años, va siendo imitado en otras castas que son inferiores a los brahmanes. Y al imitar esta costumbre de la dote según los brahmanes, que es una dote que introduce una franca desigualdad, que deja en una situación de precariedad a la familia de la novia porque tiene que regalarle a la familia del novio, y esta práctica se va generalizando. Entonces, si comparamos la manera como se ha conservado esta dinámica de intercambio en Oaxaca
en favor de principios de reciprocidad e igualdad, en la India podemos ver un caso completamente opuesto en el que las transformaciones en torno a la alianza matrimonial no hacen sino introducir y agudizar la desigualdad entre familias. Y con esta foto del afiche terminaría indicando que el día domingo, después de la boda religiosa, el padre del novio ofrece un fandango, una fiesta muy grande. Aquí se puede ver desde un pequeño ángulo la cantidad de invitados que estuvimos participando en esa boda. Somos mucha gente, y tengamos en cuenta que cada uno de quienes estuvimos nos sentamos a la mesa y nos invitaron de comer, de beber, y una pregunta importante para la antropología es responder cómo puede ser posible llevar a cabo una celebración de estas dimensiones, pues en Oaxaca no podría ser posible si no es a través de este circuito de gozonas, deudas diferidas a través de varias familias diferidas a lo largo del tiempo, en muchos años previos, comprometidos para muchos años después, y que permiten que en Oaxaca se puedan realizar estos agasajos que son también una característica de su identidad y su cultura. Y con esto cerro la presentación. Muy bien, muchas gracias, Irene. Había algunas preguntas, comentarios, pero creo que fuiste contestando en la marcha, ¿no? O sea que Marisol había preguntado o comentado dónde iba la carne de guajolote, ¿no? Y yo contesté que seguramente Es que no las leí, por eso pero preguntaba si va bien, porque no tenía las que podía ver leer. cuáles canales seguía, ¿no? Entonces creo que contestaste eso con mucho detalle, ¿no? Y bueno, pues interesante también el haber hecho una comparación entre una descripción de ya hace más de 80 años, ¿no? Y Sí. con lo que tú viste ahora, entonces pues es algo que pocos podemos hacer porque no contamos con descripciones detalladas de estos procesos que de por sí no tenemos muchas descripciones actuales con tanto detalle, ¿no? Porque es algo que para mí debería de incluirse bajo el rubro de parentesco, ¿no? O de intercambio y, bueno, mayormente estás hablando de parientes en estas redes, ¿no? Aunque también figuran otras personas, pero bajo el rubro de parentesco no se estudiaba eso, no se tomaba en cuenta, ¿no? Y ni Julio La Fuente lo pone en su libro bajo el apartado de parentesco, ¿no? Que se veía como los términos. Entonces, no sé si aparte había también unos comentarios en cuanto a Guelaguetza, Gozona. Yo sugerí el libro, no sé si tú te has topado por estar en otra disciplina con el libro de Alicia Barabas, ¿no? En Sí, que lo ella conozco. menciona una serie de términos para describir, si no lo mismo, algo parecido, estos flujos, estas prestaciones matrimoniales que se dan al momento de los casamientos y que también igual en otros rituales. Yo no sé si Javier, ¿no? Que tú tenías mucho interés en algunos puntos, quisieras agregar algo para ya iniciar las preguntas o discusiones o comentarios que los demás tuvieran, ¿no? Javier, por favor. Bueno, muy bien. No voy a abrir este micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, se ¿Puedo? escucha bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Entonces, bueno, primero, bueno, muchas gracias, la verdad que, y eso es realmente muy interesante, de hecho que hayas recuperado una etnografía, digamos, de muchas décadas atrás y poder ahora tener una idea de lo que está pasando ahora, ¿no? Pero a mí me hace pensar eso de que tanto la Gozona como otras
como el mismo mecanismo bajo otros términos, y es un mecanismo completamente vigente, ¿no? Yo a veces tengo la impresión de que es vista la antropología como una disciplina que se ocupa de temas del pasado que son resabios que vemos en el presente, ¿no? Y a mí me parece, en cambio, que son sistemas completamente vigentes, que en algunos lugares van para atrás y en otros lugares van cambiando, se actualizan, etcétera, pero yo creo que este es uno de los casos que tú quizás no pudieras hablar un poco de eso. Pero me parece importante como decir que tanto temáticas que de alguna manera fueron relegadas en antropología desde un tiempo a esta parte, bueno, que nosotros en el campo encontramos de que son completamente vigentes. Por otro lado, varias de las cosas que mencionaste tienen una contrapartida, un correlato en otras regiones de México, ¿no? Bajo otras características, pero la verdad que los regalos para bodas forman parte de muchísimos sectores en la sociedad mexicana, y más allá, en Latinoamérica creo, pero acá tiene características especiales, ¿no? Pero quisiera decir que también hay una manera más amplia, digamos, de pensar en esto. Otro tema que me interesó mucho es con relación a, bueno, el mecanismo, ahí hay un mecanismo igualitario, una importancia de la distribución igualitaria, también centrada en la importancia de la comida comunal, ¿no? La comida en común, que ya estaba en la Grecia como se sabe, muy presente, y que aparece en los rituales decididamente con una presencia muy visible, ¿no? Ahora también, además de los mecanismos igualitarios, hay elementos de consumo conspicuo, ¿no? Es decir, de hacer la fiesta más grande, de tener una celebración más ostentosa, y tenemos, quizás con o sin contradicciones, habría que pensarla, ahí va mi pregunta, existe esta línea de mantener la equidad y la igualdad, y por otro lado vemos factores que son de alguna manera distintivos, de crear distinción. Leí un artículo hace un tiempo atrás que cómo se genera distinción a través de la reciprocidad. Lamentablemente ahora no me voy a acordar exactamente, son esas cosas que uno lee, pero me gustaría recordarlo con mayor precisión, pero me parece que es interesante reflexionarlo, ¿no? Y finalmente, te doy casi con muchas preguntas, es simplemente para abrir la discusión, y recordando cómo va a tener una sesión de seguimiento también para hacer otras preguntas. Pero bueno, yo creo que también todo esto sucede en un marco comunitario, es decir, la comunidad forma parte, digamos, del contexto donde estas cosas tienen sentido, ¿no? Entonces quizás tengas una reflexión al respecto, y simplemente estas son algunas líneas para comenzar a conversar por donde quieras, en lo que vamos recuperando preguntas de YouTube y de aquí del chat. Sí, Bueno. muy bien, Javier, gracias. Hay hay una pregunta muy concreta, bueno, aparte de varios que te felicitan, que tiene una duda, JC, no sé, o la identifico, pero dice, surge la duda dentro de este circuito de reciprocidad, ¿qué rol tendrían los padrinos? No sé si tú viste algo de eso. Igual, además habría que hablar de cuáles padrinos, porque de repente hay padrinos de velación o de la boda, ¿no? O si estamos hablando de los padrinos de bautizo, que por mis observaciones en bodas en Tlaxcala, que también los padrinos de bautizo son figuras muy importantes que tienen que dar ciertos regalos prescritos, ¿no? Cuando se casan sus ahijados, ¿no? No sé si podías comentar algo sobre esto. Sí, O sobre claro. lo que dije ayer. Es que sí, claro, hay los padrinos, igual yo creo que en todo México. En este caso, por ejemplo, la madrina regala un ropero bien grande o la Sí. estufa, bienes importantes para el inicio del fondo conyugal.
pero yo no le puse tanta atención a los padrinos por estar siguiendo a los guajolotes que iban y venían de una casa a otra. Y comparando la etnografía que hice en otro pueblo, en la Costa Chica de Guerrero, ahí me invitaron a una boda en Puedo donde... que tomes la batuta y igual no tienes que apuntar, igual puedes leer. Sí, gracias. Bueno, alguien pregunta a qué se deben estas prácticas o rituales que nos han perdido a pesar de la globalización. Pues yo diría que pues toda la globalización, hay que observar lo que está pasando en muchas partes y la globalización, la gente pues hace lo que quiera y lo que hace. Hay muchas cosas a pesar de muchos procesos que han pasado. Siguen en pie, ¿no? Siguen practicándose y quizás en este caso la razón es porque hay deudas, entonces como hay deudas tienes que cubrir la deuda, ¿no? Que de hecho tiene que ver con la siguiente pregunta, que es de Laura Collin, que dice que qué pasa si no se cumple con la deuda. No sé si tú llegaste a ver casos, ¿no? De eso, de personas o familias que no cumplieron, ¿no? Pero iba a decir de los padrinos, en otra región yo pude ver una boda en donde todo el gasto de la boda de la novia corrió a cargo de muchísimos padrinos. Toda una jerarquía y organización, 15 padrinos para el pastel, 15 para la música. Eso en otro contexto. En Yalala no tienen ese papel tan importante por este circuito de gozonas, pero sí hay los padrinos y las madrinas. Y perdón, ¿qué me decías ahorita? Si no se cumple con la gozona. No lo vi, pero pregunté y lo que me dicen es que si alguien no cumple, pues no se le vuelve a invitar. Y todo mundo va a hablar de él. Y eso es muy grave. No es algo trivial. Claro, es una exclusión, pero de las prácticas comunitarias o solo de los grupos familiares. ¿Cómo es eso, Irene? Pues no lo invitarían a otra fiesta, pero sobre todo hablarían de que no cumplió con la gozona que tenía que cumplir. Porque si la gozona la pidió la mamá y la mamá muere, la tiene que pagar el papá. Y si murió la mamá y el papá, la tienen que ir y pagar los hijos. No es algo que se pierde de una generación a otra, es algo que se hereda. Pero no sé de un caso de alguien que no cumplió. Todo mundo ha cumplido. Por eso funciona. Sí, yo quisiera hacer un comentario en cuanto a los padrinos y el compadrazgo. Yo creo que se suponen muchas cosas que no son y no se sabe y que pueden ser muy distintas según el lugar. Por ejemplo, no es lo mismo y cosas que yo conozco, que es padrino del pastel o madrina de la muñeca, que ser padrino de bautizo o padrino o madrina de la develación de la boda, ¿no? O sea que la misma palabra encierra cosas muy diferentes, ¿no? Muy diferentes, ¿no? O sea que, y eso hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, eso de acumular compadres en el curso de la vida, pues eso sí en algunos casos, pero también hay otros casos, y eso por estudios que hemos hecho Jorge Martínez y yo de archivos parroquiales. No todas las personas hacen eso, ¿no? Se suponen muchas cosas. Yo les invito a estudiar el padrinazgo y el compadrazgo, ¿no? Creo que hay un gran vacío en eso en México y en otros lugares de América Latina. De hecho, en la sesión de seguimiento de la conferencia anterior que hizo Javier González Díez sobre Ecuador, discutimos esos puntos. Les invito a consultar nuestro canal de YouTube, ¿no? Para esa cuestión. Yo creo que, pues, gracias por los comentarios, pero yo creo que no se puede analizar y que hay un gran vacío de conocimiento. Es un tema realmente importante, pero difícil de estudiar como lo que tú estudiaste. Seguir todas estas
estos intercambios. O sea que muchos no sabemos mucho de eso porque pues es un reto para la investigación, ¿no? ¿Cómo diseñas un proyecto en que estudias todas estas cuestiones que además pasan en el tiempo a largo plazo, ¿no? ¿Cómo captas todo eso? Bueno, Javier, creo que quieres retomar una pregunta que está ahí un poco largo que no capté en Bueno, el chat. sí, uy, acaba de pasar esto. Ajá. Ahí se movió, a ver. No sé de quién sea. Bueno, por lo pronto hay una pregunta acá que yo creo que está en YouTube, que dice, pregunta concretamente si la responsabilidad gastronómica va de parte de los padres de la novia, que fue algo que mencionaste, ¿no? Ajá. ¿Dónde estaba? Justo se movió el chat ahí. La cocinera la eligen los padres de la novia, pero su trabajo lo paga el papá del novio, los padres del novio. Ajá. Aquí hay otra pregunta, dice, no alcanzo a ver el nombre de la persona, dice, me interesa saber si hay matrimonios entre personas de distintas comunidades de la región, o sea, por fuera de la comunidad, ¿no? Exodania. Y aquí, ¿qué pasa con los intercambios? Y también saber si consideras que el estudio de un caso puede tener limitantes metodológicos para el análisis. Es Adriana, me parece, porque eso sí lo alcancé a leer. Es que este matrimonio, la novia justamente de Yalala, se casó con un chico del pueblo vecino. De hecho, en mi etnografía hay cosas que observé, me decían, pero es que es porque, por ejemplo, no se leyó la lista entera de gozonas en esta boda que yo estuve, y yo dije, bueno, ya no se lee, ya la gente no quiere saber, no quiere verificar esto, y me decían que no se leyó porque el novio no era de Yalala, pero que normalmente sí se debería leer. Entonces, justo va esta pregunta. Vemos un caso, claro, es un pueblo, es el pueblo de al lado, no es muy lejos, sí permite este sistema una elasticidad, ¿no? Estirarse como una liga. Yo pienso siempre y cuando ocurre en Oaxaca, no sé fuera de Oaxaca qué tan posible sea, algo así. Y me habías preguntado, Javier, sobre otro tipo de matrimonio ostentoso, algo que después yo supe conversando con gente, pero no fui a la boda, casos de bodas de gente que ya se fue a trabajar a Estados Unidos, que ahorró sus dólares y regresa a casarse. Y además son personas que se fueron a Estados Unidos porque su familia no les pudo proveer una estabilidad, no los pudo mantener en la escuela. Es gente que dentro de Yalal, en una situación más precaria, irse a Estados Unidos y juntar dólares le permitió llegar y hacer una gran celebración ostentosa con orquesta toda la noche, invitando a muchos sin gozonas, sin reciprocidad, pero puede ser visto como un desafío, porque rompe con el circuito tradicional de la celebración, porque las grandes bodas se apoyaban en deudas muy antiguas y porque con la gozona podemos ver algo que podría pasar no solo en Yalal, en otras partes de México, que quien tiene mucho dinero o muchos recursos, pues también tiene muchas deudas. No es alguien que tiene mucho porque lo tiene guardado, tiene mucho porque lo comparte y constantemente lo está reciclando para mantener relaciones sociales y establecer redes de apoyo importantes. Y el tener de pronto dólares para pagarse una noche de gran fiesta rompe con esta forma de acumular recursos. Y sí es un acto ostentoso también. Pero es una oportunidad para quien desde su infancia no pudo beneficiarse de estas redes de sociabilidad. Muy bien, muy bien ¿Verdad? tu respuesta. Creo que es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, que estas cuestiones de
Me sugiere lo que plantea Roger Magazine en su libro, La comunidad es como una rueda, ¿no? Y ahora estoy viendo otra pregunta que es Hay una de Catherine Good. de Catherine Good. Sí, sí, sí. ¿Lo puedes leer, Javier? Sí, sí, bueno, dice Gracias. Catherine, a quien aprovecho a saludar. Dice, son datos muy interesantes, especialmente el compartir la descripción de Julio de la fuente de hace tanto tiempo, ¿no? Y el registro más reciente. Llama la atención, dice, el papel tan importante del guajolote, ¿no? Que es, aclara, un ave mesoamericana con uso ritual de la época prehispánica. Andrés Medina publicó un libro, dice, creo que es colectivo, sobre los significados del guajolote en los rituales mesoamericanos, que podría ser interesante consultar. Andrés ha planteado que en muchos lugares el puerco es sustituto del guajolote, animal de corral que crían las mujeres normalmente. Es el comentario de Catherine, es más bien un comentario, ¿no? Pero creo que se puede anclar con un comentario previo la importancia de la comida, ¿no? En el ritual y toda la trama que hay atrás de la comida es impresionante, ¿no? Hay luego otra pregunta más concreta, dice, ¿se paga dote? Ya que este concepto está denigrado en los medios de información. Dice, no alcanzo a ver quién es. Bueno, yo quisiera mencionar algo ahí. Hay una distinción en las personas que han trabajado lo que podemos llamar prestaciones matrimoniales. La dote es un flujo que va de la familia de la mujer al hombre, ¿no? ¿Sí? Tú usaste, Irene, fondo conyugal, ¿no? Entonces se ha discutido mucho sobre la dote en Europa. No es lo mismo la dote que lo que es la riqueza o el pago de la novia, ¿no? Que ha trabajado en partes de Mesoamérica, sobre todo, bueno, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? O también algunos han visto que los guajolotes es como un pago, ¿no? Y también Catherine Good, que acabas de responder a su pregunta, ha trabajado eso en Guerrero. No sé si tú quisieras decir, yo me supongo que por los estudios de intercambio que hay en Francia, tomaste en cuenta un poco este asunto. Solo me refiero a la dote indirecta, que así la llama Jack Goody, a la manera como los padres a su hija le dan algo que ella se va a llevar y va a permitir iniciar su vida matrimonial, por eso es indirecta. Y la colecta de todas estas gozonas se va a traducir en el dinero, 40,000 pesos, que la novia se lleva para comenzar su vida en familia. Y muchas gracias, Catherine Good, por estos consejos. No he buscado esa lectura de Andrés Medina, pero sí, es muy interesante ver qué puede haber todavía más atrás respecto a los guajolotes. Y en efecto, sí lo he podido ver en Guerrero y en Oaxaca, que guajolote y cerdos funcionan como caja de ahorros, sí, claro. Muy bien, Javier, no sé si puedes tú responder. No, bueno, sí que utilizaste una expresión que me gustó mucho en tu charla. Dijiste regalo envenenado, que creo que es una expresión que le hubiese gustado a Marcel Moss, sin duda, ¿no? No sé si la aplica, creo que no. Pero también fue mi pregunta un poco envenenada, porque realmente iba, y tu respuesta fue muy explícita, ¿no? A saber qué tanto la migración afecta a estos procesos, ¿no? Si los transforma, yo no estoy seguro que en todos los lugares suceda lo mismo. Tengo una impresión de que a veces la migración más bien refuerza procesos como estos, digamos, de reciprocidad, ¿no? Habría que ver. Pero sí que es uno de los grandes temas que tenemos que poner en agenda, ¿no? Es cómo la migración está afectando todos estos fenómenos. Por otro lado, yo creo que sigue ahí en algunas de las preguntas este fondo, ¿no? Si es una práctica premoderna o es algo que nosotros en realidad es algo que está vivo, que son categorías que no corresponden desde el sentido, desde el punto de vista etnográfico, ya que son cosas que son completamente vívidas para lo que la gente hace, y, digamos, o lo que es importante en su vida actualmente, ¿no? Hay otras preguntas más. Hay muchas felicitaciones para ti. Y por ahí les mandé unas de Facebook, Javier.
Bien. que Mm, resultan interesantes. Ajá. De Carmen Flores Cisneros dice, en Facebook, dice que resulta muy interesante las aportaciones. Felicidades, Yalalag, a través de un proceso histórico largo de Julio Lafuente. En mi trabajo de campo realizado cerca de Yalalag, en Santa Catarina, de Aquillo, recuperé la idea y práctica de la Gotzona en el proceso de intercambio y cooperación en los ciclos de siembra y cosecha, dice. No registré los intercambios en la boda porque estuve estudiando las prácticas de embarazo, parto y puerperio. Sin embargo, Santa Catarina y Santiago Laxopa, que es cabecera municipal ahí parece, registraban muy importantes cambios religiosos y únicamente recuperé de la historia oral de los personajes convertidos que narraban el ritual y prácticas de la boda cuando eran católicos, pero no así como lo presenta la autora. ¿Cómo se dan estos intercambios en Yalalag en quienes cambiaron de religión a testigos de Jehová? O sea, la pregunta es sobre el cambio, la gente que hizo otro elemento que vemos también muy presente, ujú, que son la penetración de otras religiones, digamos, además de la católica. ujú. ¿Quisiera responder sobre esto? No, no conozco a esas familias testigos de Jehová. No podría decir cómo celebrarían las bodas. Pero sí mencionar que en Yalala, como en otros pueblos de Oaxaca, el participar en otra religión ha puesto en tela de juicio la obligación a cumplir con los cargos, ¿verdad?, comunitarios, y ha sido motivo de inmensos conflictos en todos lados. Y bueno, eso sería también una manera de pensar cómo estas prácticas se pueden ir abandonando con el paso del tiempo. Hay una pregunta de, no sé si es Jesús Morales, dice, la adopta en Venezuela es muy propio de los pueblos indígenas y es una práctica que se asocia con la entrega de parte del novio el dinero o en ganado a la familia novia. Quiero reenfatizar, como bien dijo Irene, en la terminología antropológica de aquellos que han trabajado prestaciones, esto no es lo que se llama dote, ¿no? O sea que el término técnico para dote son los bienes que pone la familia de la esposa, ¿no? Igual en el lenguaje popular usan la palabra dote, pero habría que como esclarecer antes de discutir. Yo creo que estamos en el dominio del tema de prestaciones matrimoniales y es importante tomar en cuenta en qué sentido van los flujos, ¿no? Entonces, yo no sé si podías tú, Javier, que tienes como mejor computador que yo o facilidad con la tecnología, terminar de leer esta pregunta sobre Venezuela, la dote en Venezuela, ¿sí la ves? A ver. Dice, concretamente, dice, la dote en Venezuela es muy propia de los pueblos indígenas y es una práctica que se asocia con la entrega de parte del novio, bueno, ahí el comentario de David, ¿no? En dinero o en ganado a la familia de la novia. Es muy interesante que se aprecie desde el punto de vista simbólico como un proceder recíproco. Bueno, Eso, lo que está llamando la dote en Venezuela es lo que propiamente en terminología antropológica sería el precio o la riqueza de la novia, ¿no? Que es un bien que fluye como más bien los bienes que tú estás describiendo, que son cosas que fluyen del grupo del novio, ¿no? Hacia la novia, ¿no? ¿No es así? Irene, Los, fundamentalmente. es que no escuché anterior. ¿Qué me dijiste, perdón? Sí, sí. O sea que lo que está describiendo y lo que están llamando dote en Ah, Venezuela es parecido porque es un flujo en el mismo sentido, es un flujo del grupo del novio al grupo de la novia, ¿no? Los bienes que se intercambian o sí, sí, en tienes parte. razón. Habría que ver qué pasa con eso, porque lo interesante aquí es que los guajolotes pasan del grupo del novio al de la novia, pero se cocinan. Y Ujú. cuando son cocinados cambian sustancialmente, casi como un Claro. acto mágico, ¿verdad? Cambia la naturaleza del ave, se consume y cambia la naturaleza de la alianza. Habría que ver el circuito entero, por eso me inspiro de Marcel Mauss y siempre estoy visitando a Marcel Mauss porque cuando él dice es un hecho social total, dice hay que ver
todo lo que pasa hasta donde nos sea posible. No ver solamente una parte de la transacción, sino ver todo el circuito y saber en qué concluye. Porque si viéramos solamente que el papá de la novia pide 60 guajolotes y el papá del novio se los da, hay quien dice que ya se trata del pago de la novia. O abusando muchísimo se dice que se vendió a la novia por 60 guajolotes, cuando todo lo que está en juego es un intercambio interesantísimo, con ideas de reciprocidad, de igualdad, que nada tienen que ver con un acto de injusticia. En ese sentido, hay que ver el hecho social total y no solamente una parte de la prestación. Y es muy ¿Verdad? importante la terminología, porque la terminología local pueden esconder cosas, ¿no? Como dices, vendió, pagó, y eso Pagó, sí en todo el lenguaje de reciprocidad. Es un lenguaje que se parece a cosas mercantiles, pero luego no lo son. Eso también, por ejemplo, en el artículo sobre el casamiento que Cathy Good, que estaba aquí, tiene mi libro sobre el matrimonio, las personas dicen, no es que vendamos, no es que estamos vendiendo nuestras hijas, ¿no? Lo dicen claramente, ¿no? claro. ¿Sí? Entonces, visto desde afuera, oyes la palabra y entonces hay alguna cosa que despista a la gente, hablan de la venta de las mujeres y son cosas que hay que ver muy bien, hay que entrar al fondo con etnografía profunda para conocer lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Marisol Pérez Lizaur mencionó que preguntó si caldo es mole o No, es caldo. es caldo como consomé, es caldo, bien líquido, sí, Ajá. hervido toda la noche. Ok, ok. Eh, Había una de ¿Quieres leer Marisol. lo de Cathy Good, que tiene un comentario así, bastante largo? Una previa de Marisol, pero no estoy encontrando aquí. Bueno, lo de Marisol ya lo dije. ¿Fue lo que dijiste? No, pero Sí, tiene otra, ¿eh? lo de Cathy, Tiene ¿no? otra de Marisol. Dice Marisol, es un tema interesante de estudiar. Un tema interesante de estudiar son los cambios de estas costumbres y su incidencia. Es lo mismo que dice. Lo de Cathy, ¿no? Sí, Entonces vamos a lo de Katy. lo de Cathy. Bueno, vamos a lo de Katy, que está un poco más El, adelante. el tiempo no permite todo lo de Cathy. Recordemos que va a haber una sesión de Yo seguimiento. entendí que dote se usaba esa. ¿No ves esa? Yo entendí que dote se usaba en la tradición europea para los bienes que la familia de la mujer daba para mantener a la pareja, que controla más bien el hombre, no la esposa, porque el hijo varón mayor heredaba el patrimonio familiar y los hijos menores carecían de bienes para mantener a la mujer y los hijos. Por eso iban a la iglesia, al ejército o a América. David sabe, dice, que están inquiriendo aquí, más sobre de eso que yo. Aquí se está hablando de bienes que dan a la hija para un fondo matrimonial. Claro, que es la interpretación. Sí. Sí, que como dice Kat, tiene una acepción, pues se acaba, ponen una dote para que la hija se vea muy atractiva, ¿no? Y que tenga marido. Eso es una acepción de dote, pero todos los trabajos que han hecho Jacques Goudy, por ejemplo, y otros estudiosos franceses de prestaciones matrimoniales, ese es un aspecto, pues, a la superficie, pero lo que toman en cuenta que dote es el flujo que va de la familia de la mujer hacia, acaba controlando eso el hombre, ¿no? Porque es el que administra y todo eso. O también es para que ella que tenga lo propio. Algunos han tomado la herencia de las mujeres como una especie de dote, ¿no? Sí, o sea que Jack Goody es el autor que más ha trabajado ese tema en el libro de Production and Reproduction, ¿no? Hay más preguntas, creo que tenemos que ir cerrando, estamos llegando a las 2 de la tarde, hora de México. Yo tenía una, podemos posponer para la semana que viene, no hay problema. ¿Cómo? Adelante. No, a mí se me hace interesante sobre un comentario previo, el hecho de que, bueno, ¿a dónde está en juego la reputación del que no puede cumplir por alguna razón con la persona, ¿no? Creo que es muy interesante ver quiénes no cumplen con esto y por qué.
¿no? Pero también el ámbito de referencia donde el prestigio está en juego. Yo creo que es el ámbito, alguna dimensión comunitaria o microrregional, donde esto tiene un peso mayor, ¿no? Y porque esto también tiene que ver con otra cuestión de que algunos autores vienen diciendo de que realmente la reciprocidad, los intercambios de reciprocidad se han recluido en los ámbitos privados de las personas, que yo creo que es eso que cabe, por ejemplo, en Europa o en alguna otra sociedad, ¿no? Es decir, que en grupos más bien pequeños, entre parientes hay reciprocidad o algo así, pero sin embargo hay otros ámbitos donde la reciprocidad tiene claramente una dimensión que es no privada, que es comunitaria. Si tú no cumples con la zona, te va mal ahí en el pueblo, ¿no? Y me parece que es interesante discutirlo, ¿no? Que no es una aseveración que se ajuste a lo que vemos en la etnografía, que la reciprocidad ocupa ámbitos mucho más amplios que los privados, ¿no? En un ámbito urbano, por ejemplo. Bueno, yo voy a dejar que te refieres eso para la próxima semana, Irene, para mencionar unas preguntas, una que nos está llegando por de Carmen Flores Cisneros, que está conectada por Facebook. Entonces me transmite la pregunta, gracias Irene, Ángela, al parecer no hay tanto cambio religioso en Yalala como sí ha ocurrido en 2 de las 3 comunidades del municipio de Santiago, no sé qué. ¿Tú puedes ver ese? No está en De Santiago La Chopa, muy cerca de Yalala, que en la tierra de Oaxaca, es lo que dice, ¿no? Sí, Bueno, bueno. la verdad que hay muchísimas preguntas, lo cual es un buen síntoma. Sí. Lo que podemos hacer es copiarlas y te enviamos las preguntas para que Sí. puedan tenerlas en mente para la Sí. presentación de la semana que viene. Yo lamentablemente creo que no voy a poder estar, pero bueno, escucharé la grabación. Bueno, pero también hay una que podemos mencionar. Hay que revisar los trabajos antropológicos sobre el parentesco y la dote. Muchos confunden esto como compra de novias. Sí, César Huerta trabajó este tema y cómo llegó el dinero de estos rituales. Pues gracias por el comentario, Romeo, no, Ernest, me parece, Ernesto. No sé si que estoy de acuerdo. Bueno, estoy teniendo dificultad en leer los comentarios, pero dice César Huerta que está de acuerdo con la descripción de Venezuela y agrega más después que los que no cumplen con este ritual se llega al robo de la novia, que es la justicia occidental los ha privado, que en la justicia occidental los ha privado de la libertad, así está escrito. Y bueno, este es un tema justo que estamos conversando con hoy, ¿no? Normalmente el robo, lo que se llama robo en varias áreas en México, es más bien un acuerdo entre los novios que evita los rituales de la iglesia, que son carísimos, y otras situaciones, pero no es exactamente un secuestro de la muchacha. Habrá un porcentaje, como dice David, mínimo sí. de eso, pero realmente son acuerdos entre la novia y el novio, si te paso a buscar mañana. Y además yo sospecho que se llama robo porque no dieron los guajolotes, ¿no? Porque también se usa esa costumbre, no igual, pero hay cosas parecidas que valdría la pena, y como mencionó también Katy, de sentarnos a comparar, ¿no? Estos flujos, habría que verlo desde los flujos, y se usa el término me robé la novia, me robé mi novia, o una señora que ya anoche se robó la muchacha, ¿no? Ya tengo una nuera. ¿Y por qué no pagaron los guajolotes? Se llama eso, ¿no? Entonces, desde afuera eso se ve como robo, como venta, como no sé qué, pero es necesario la etnografía para adentrar en todos estos procesos. Pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Irene, te agradezco muchísimo. Yo pediría a Jorge si pudiera poner los anuncios. Tenemos, como mencionó Jorge, un descanso en enero, febrero, que son vacaciones en Argentina y Chile, ¿no? Entonces es un tiempo para reponernos un poco, pero tenemos como una sesión de seguimiento con Irene y ustedes podrán
dialogar directamente con ella, ¿no? Generalmente son menos personas que se conectan, entonces es una sesión mucho más, menos formal. Irene podría, por ejemplo, como estaba mencionando Javier, tomar las preguntas del chat, ¿no? Que le vamos a facilitar, o igual tratar temas que ella se dio cuenta pues, que hubiera profundizado, ¿no? O que ha reflexionado de aquí al próximo miércoles, ¿no? Normalmente hemos hecho todo eso los jueves, pero Irene tenía como cuestiones de Hay compromisos. clase los jueves y por eso no he estado en muchas excelentes sesiones que han organizado ustedes. Bueno, pues Irene, te dejo algunas palabras para cerrar. Te agradezco mucho haber aceptado estar con nosotros, ¿no? Pues gracias a ustedes. Solo les digo muy rápido, si ya no voy a ver a Javier, que más que pensar en qué pasa con quien no cumplió con la gozona, porque casi no pasa, no he sabido de algo que pasó, pero tengo que volver a Yalala también para actualizarme con esto. Cuando alguien no se casa, sino que se junta en unión libre, viviendo en Yalala, recibe tremendas críticas. Críticas en el sentido de que no compartió, no fue generoso. Y lo tratan como el zorro que se lleva una gallina y se la come solito. Y eso es algo deplorable cuando uno vive en comunidad. Y bueno, Claro que muchas gracias. Anote, mi compañero acá, anote. todo eso se presta para muchísimas análisis simbólicos, pero yo les Ay, advierto, no lo hagan sin el trabajo de campo Sí. de las Ujú. prácticas involucradas, que no se puede llegar a entender el simbolismo sin conocer las prácticas. Creo que el simbolismo queda como tarea posterior y no Ujú. inicial, como algunos, para mí, equivocadamente han tratado de hacer, sin tomar en cuenta las prácticas completas. Pues, Déjame agregar ahí, David, que realmente lo que hay también es unos recursos económicos muy importantes ahí, que no son, digamos, tan fáciles de conseguir ni de poner en juego. Entonces, que la dimensión económica en estricto, digamos, tiene un peso considerable y no es fácil, creo, conseguir tanto guajolote en ese pueblo ni en otro, digamos. Entonces, es un tema a considerar también, ¿no? Simplemente eso, David. Y yo muchísimas gracias, Irene, escucharé tu charla de la sí, semana. reitero mi agradecimiento, Irene, y también Gracias muchas a gracias ustedes, a qué todos. placer. Sí, a todos los participantes. Gracias de nuevo al Sí, equipo muchas gracias. que facilitó eso, a Guillermo Davinson, a Miguel Galván desde Temuco, ¿no? En Chile, ¿no? Que proporcionan este servicio. Muchas gracias por ustedes que han seguido y les invito nuevamente a ver nuestro canal de YouTube, ¿no? Para ver que pues otras intervenciones. Esperamos también colocar a esta intervención a principios de la próxima semana, ¿no? En nuestro canal de YouTube, ¿no? Y les reitero lo de el miércoles a las 12 horas de México, 15 horas Argentina y Chile para la sesión de seguimiento. Muchísimas gracias y pues hasta pronto. Gracias. Hasta el miércoles, espero. Un gusto.